Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Ya hice un fondo de mochila, igual que este, que lo podéis ver abajo en la descripción. Y luego la parte de arriba no la enseñé porque fue copiado de internet el dibujo y entonces no quiero que me llame la atención. Este sí lo he dibujado yo y entonces lo comparto también abajo en la descripción. Una vez que ya tenía 21 centímetros de diámetro, pues calculé los puntos y tenía 104 puntos. Entonces lo dividí en dos partes y hice este dibujo que tiene 52 puntos. Se repite dos veces. Si vosotros no tenéis esos 54 puntos, pues le hacéis los rombos un poquito más pequeños. O si tenéis más puntos, se los hacéis más grandes. En fin, esto es una simple ayuda de cómo lo podéis hacer. Lo que pasa que tuve el problema, como ya era la segunda, ya no tenía hilo suficiente. Y cuando llegué ya a esta parte ya no me quedaban hilos. Blanco ya no tenía para hacer otro rombo, porque hubiera hecho otro rombo. Pero ya no tenía suficiente, entonces he cambiado. Simplemente lo hago de listas. Aquí hago listas pero saltándome 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 7 puntos y 6, 7 puntos y 6, 7 puntos y 6, y ya lo que hay que medir es que mida los 104 puntos, que venga bien. Entonces lo medí, calculé y me viene fenomenal. Entonces esta mochila lo que le voy a hacer es un bolsillo ahí, que el bolsillo se hace lo mismo que hacemos los agujeros para el cordón. Ahí os voy a enseñar cómo se hace los agujeros para el cordón y para el bolsillo, que es igual, simplemente ahora le voy a hacer los agujeros y he pensado que sean de 5 puntos, como son 8 agujeros, 5 por 8, 40. Si tengo 104 en total, pues me sobran 64. Y el espacio entre cada agujero también habrá 8 espacios. Lo tengo que dividir entre 8, pues son también 8. 8 por 8 es 64. Quiere decir que hago 8 puntos grises y el agujero, 8 puntos grises y el agujero. Este es el principio. Que se me había escapado. Bueno, pues hago 8 puntos grises, hemos dicho, pero como al principio voy a hacer 4 aquí y 4 aquí en este lado. Y ya son 8. 4 al empezar y 4 para terminar. Entonces hago 4, 8, no 4, al principio 4 hemos dicho. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hago un agujero de 5. Y en el agujero lo que hago es las otras hebras las pongo debajo, pero no pincho. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y me tengo que saltar aquí 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pincho en el que hace 6. Vamos a ver.
ver cuál es el de 6, 1, 2, 3, 4, 5, en este. Y ya sigo haciendo 8. Ay, que he cogido la hebra que no es. Tengo que coger la gris oscuro. 1, ¿veis? Ya se ha quedado ahí el agujero. 2, me paso un poco para que no se vea el gris claro debajo, le tiro un poquito. 3, bueno, ya no sigo, ella siempre igual. Bueno, pues ya he hecho el agujero, pues lo mismo he hecho el agujero este para el bolsillo, que luego voy a poner la cremallera ahí detrás. Todavía no sé si la voy a coser a máquina, la voy a poner ahí en medio. Claro que a la cremallera le tengo que poner la tela, añadir la tela para el bolsillo. Ahí va a ir la cremallera, ¿veis? Bueno, pues acabáis de ver las medidas del bolsillo. Esta parte será la parte más estrecha encima de la cremallera, la otra debajo de la cremallera y la parte más grande sería el fondo de bolsillo. Yo quiero que se vea, porque esta parte es muy roja, muy oscura, quiero que cuando se abra así el bolsillo se vea esta parte que no sea tan oscura. Entonces, para ello, la parte, ¿veis lo que es la cremallera? Aquí, el derecho, pues encima de la parte más clarita. Ahí, encima de la parte más clarita. Le voy a hacer un zigzag ahí, solamente en el borde, porque luego la voy a coser aquí más adentro, pero que no se vea la tela. Y luego la parte de abajo, pues igual, lo tenemos que poner encima de la parte clarita. Lo coso también con un zigzag por el borde. Y luego cuando ya esté, pues estará así. Esa sería la parte de dentro. Y ya eso sería al revés, ¿veis? Así se quedaría. Y una vez que esté esto hecho, lo coso ahí. Y luego le pongo la parte encima, lo coso aquí para hacer el bolsillo todo alrededor. Habéis visto que le he hecho el zigzag aquí y luego le he dado la vuelta y le he hecho otro zigzag porque se quedaba esto un poquito levantado aquí en el borde. Veis que se queda bastante lejos de los dientes, que es lo que yo quería, porque ahora lo voy a introducir ahí. Se centra bien. Pues he centrado la cremallera y le he hecho un hilván alrededor para que no se mueva. Y ahora lo voy a coser. He puesto el hilo doble para que tenga más consistencia y más fuerza. Lo que pasa es que he echado la hebra muy larga. Como diría mi madre, es una hebra tan larga como la de María el Moco, que cosió una camisa y le quedó un poco, decía ella, cuando hacíamos una de hebras tan larga. Bueno, pues ahora ya se va cosiendo un poquito lejos de los dientes para que no se quede pillado. Introduzco la aguja y avanzo. Voy con la hebra. Después otra vez y avanzo.
así. También se puede hacer a máquina, pero yo me gusta así a mano porque lo puedo adaptar mejor y hacer que no vayan las hebras muy cerca de los dientes, que es lo que me interesa. ¿Veis cómo se va quedando? Una vez que le hemos cosido la cremallera por el derecho, le damos la vuelta y le ponemos el fondo del bolsillo, encarando estas dos partes que son iguales. Así, y ya coserlo todo alrededor. Esta parte la voy a recortar, esta parte es demasiado grande, pero bueno, me gusta siempre cortar un poquillo de más. Y ahora lo recorto lo que sobre. Entonces lo coso todo alrededor y ya está el bolsillo hecho. Esto sí lo voy a hacer a la máquina. Aquí está la mochila terminada, ahí con el bolsillo. Y para los pompones y los cordones tengo otros vídeos, que es imposible hacerlo todo en uno porque sería larguísimo. Pero abajo en la descripción podéis ver todos los enlaces para hacerlo también vosotros, como queráis. Bueno, si os ha gustado, darle a la campana y suscribirse. Hasta pronto.